Tengan todos ustedes muy buenos días, es un placer saludarlos. Son las 6:25 minutos de la mañana de este jueves 21 de marzo de 2013. Les damos la bienvenida a nuestra primera emisión de Noticias Caracol para que usted arranque este jueves muy bien informado. Y lamentablemente comenzamos con una noticia trágica en el Valle del Cauca. No para la violencia en Cali. Esta vez golpea a la propia Policía Nacional. El comandante de la estación de uno de los barrios más grandes del oriente de la ciudad fue asesinado por sicarios. El oficial que se movilizaba en su vehículo con su esposa fue alcanzado por dos asesinos que le dispararon en repetidas ocasiones. Y vamos a ir en vivo a la capital del Valle con Eduardo Manzano. Eduardo, buenos días. ¿Qué es lo último sobre este lamentable episodio? Pues mire, Juan Diego, Vanessa, la situación es que el homicidio se presentó hacia las 9 de la noche en un barrio del sur de la capital del Valle del Cauca, carrera 101A con calle 34. Esto es inmediaciones del barrio El Ingenio aproximadamente. Fue atacado a tiros el comandante de la estación de policía del barrio Alfonso López. Es uno de los barrios más grandes del oriente de la capital del Valle del Cauca. El oficial había liderado un operativo muy importante que se presentó a finales del año pasado, en el que fue dado de baja un peligroso delincuente identificado con el alias del Anticristo, que lideraba una banda delincuencial y que había sido protagonista de varios de los atentados terroristas en la capital del Valle, según la información que entregan las autoridades. El oficial fue llevado herido de gravedad a la clínica Valle del Lili, donde falleció a pesar del esfuerzo de los médicos. El capitán Eduard Mariño Caballero llevaba 12 años y 3 meses en la policía, 2 de ellos como comandante de la estación de policía del barrio Alfonso López. Tenía 33 años de edad y era oriundo de la capital del departamento de Antioquia. Le sobreviven 2 niñas y su esposa que, según la información oficial, lo acompañaba en ese momento. Las autoridades realizan operativos en la zona para saber si el atentado contra el oficial tiene que ver con el operativo que se realizó a finales del año pasado en el que fue dado de baja el Anticristo, o si tiene que ver con los operativos que él venía adelantando en el sector de Alfonso López, donde operan 3 bandas delincuenciales que venían siendo atacadas por la policía y que han recibido duros golpes de parte de la institución. Esa es la información por el momento. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Eduardo, muchas gracias y atención porque después de las 7 de la mañana tenemos un informe especial sobre los hechos de la violencia en Cali. ¿Qué está pasando allá en la capital vallecaucana? De regreso aquí a Bogotá, mientras la mayoría de los ciudadanos dormían, nuestro ojo de la noche, Eduard Porras, estuvo vigilante como siempre. Vamos en vivo con él. Eduard, adelante con su informe. Vanessa, muy buenos días y muy buenos días para todos los televidentes de Noticias Caracol. Comenzamos con la captura de 3 presuntos delincuentes retenidos por varios taxistas y por los policías del sector del Rincón en la localidad de Suba. Dicen los conductores que estos 3 hombres, al parecer, habrían robado varios conductores en el mismo sector. Acompañamos a esos taxistas y a la policía y a bordo de un taxi para contarles detalle a detalle de lo que ocurrió esta captura que se presentó esta madrugada. Este grupo de taxistas, alertados por uno de sus compañeros, retuvieron esta madrugada a este hombre y a 2 personas más en el noroccidente de Bogotá. Yo aquí bajando por la avenida de Aures y los 3 ladrones que cogimos, que lo llevaron aquí al lado del CAI de Aures, me atracaron, me robaron la plata. Los conductores llegaron hasta el barrio Rincón en la localidad de Suba, por donde huían los 3 presuntos delincuentes. Me botaron las llaves y salieron a correr y yo salí al pie de ellos corriendo. Auxilio, ladrones, 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 decía yo para que me ayudaran. Dice el conductor afectado que los 3 hombres que lo reconoció tan pronto fueron capturados, lo robaron y lo agredieron con un arma blanca. Que la plata, que la plata, que la plata. Y yo les decía que la plata estaba ahí en la gaveta, que estaba ahí en la gaveta y uno me mandó la puñalada acá. Ahí cuando yo me puse la mano acá porque me la fueron a pegar, fue acá al pescuezo. 2 robos más a conductores de servicio público se presentaron casi a la misma hora y en la misma localidad. Casi a las 11 de la noche ocurrió un grave accidente de tránsito en el sector de Puente Aranda y exactamente en la zona industrial. 2 vehículos particulares se estrellaron. Fue necesario que los bomberos oficiales rescataran al conductor de uno de los carros y al final 4 personas resultaron heridas. Además, también vamos a hablar más adelante de un incendio que se presentó al interior de una vivienda y por un cortocircuito en una motocicleta. 2 personas resultaron lesionadas. Así que todo esto y mucho más con toda la información de lo que sucedió en Bogotá mientras que ustedes dormían.
Muchas gracias a Eduard Porras por ese primer reporte. Más adelante nos volvemos a conectar con usted en las calles de Bogotá. Y en Barranquilla la policía desmanteló una banda de asaltantes que se dedicaba al hurto en entidades bancarias y comerciales. Argemiro Pion tiene la historia. ¿Cómo lograron capturar a estos asaltantes de bancos? Argemiro, buenos días. Buen día, Juan Diego. Pues un grupo especial de la policía realizó labores de inteligencia durante casi 4 meses. Y también gracias a los videos de las cámaras de seguridad que se obtuvieron por parte de las entidades bancarias que eran asaltadas por estos delincuentes. Por eso se logró la identificación de cada persona que participaba en estos atracos. Es la banda delincuencial Los Leopardos. Se realizaron 10 allanamientos en el barrio San Isidro, aquí en el suroccidente de Barranquilla. Fueron capturadas 16 personas, de las cuales 9 están directamente vinculadas a esta banda delincuencial que, según la policía, no solo delinquía aquí en la ciudad de Barranquilla, sino que también lo hacían en ciudades como Santa Marta, Cartagena y Valledupar. Estas personas capturadas se encuentran en estos momentos en la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía y serán presentadas en el transcurso de la mañana en audiencia de legalización de captura. Estas imágenes captadas por las cámaras de seguridad de un banco en el norte de Barranquilla muestran a varios hombres cuando ingresan y saltan presurosos hacia las cajas, donde roban el dinero que depositan en morrales. Asustados, los empleados buscan refugio debajo de los escritorios, mientras que otro de los sujetos le apunta con un arma de fuego al vigilante. En esos instantes, los clientes tratan de salir rápidamente del local, pero un hombre armado les impide abandonar el establecimiento. Antes de retirarse, uno de los asaltantes vuelve a la caja de la que antes había hurtado el dinero. Los videos sirvieron para detener a 9 integrantes de la banda. Tenemos 16 capturas. De esas 16 capturas, 9 corresponde a la banda denominada Los Leopardos. Esa fiera ágil y rápida, porque así eran estos delincuentes, en una forma veloz realmente ingresaban a las entidades financieras. En 40 segundos hurtaban todos los cajeros de los diferentes bancos. La banda, llamada Los Leopardos, está siendo investigada por 37 casos de hurto. En otras noticias, sigue hospitalizada la ex rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Guete, luego que le fuera notificada de que fue revocada la medida de aseguramiento que le habían impuesto y que debía ser trasladada a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. Se ha conocido que fue sometida en las últimas horas a un examen Holter, que según los médicos dura cerca de 24 horas, pero que hacia las 10:30 de la mañana las directivas de aquí de la clínica La Asunción, en el norte de Barranquilla, donde se encuentra internada, entregarán un parte médico. La rectora de la Universidad Autónoma del Caribe fue cobijada con medida de aseguramiento por sindicada del delito de soborno a testigos, pero también es investigada por el homicidio del ganadero Fernando Cepeda ocurrido en el año 2003 aquí en la ciudad de Barranquilla. En la capital del Atlántico, Argemiro Pion, Noticias Caracol. Argemiro, no se vaya un momento, que quiero que nos amplíe un poquito sobre esa información de Silvia Guete. Se había dicho inicialmente que ella tal vez se había practicado una cirugía plástica y que por eso estaba hospitalizada en esa clínica. ¿Esa versión está completamente desestimada? No está confirmada aún. Lo que han dicho las directivas de la clínica es que ella ingresó a este centro asistencial por recomendación de su médico particular, por presentar síntomas de problemas coronarios, y por eso es sometida en estos momentos a exámenes electrocardiográficos que durarán por lo menos 24 horas. Nosotros seguiremos pendientes entonces al parte médico que entreguen las directivas de aquí de la clínica La Asunción. Gracias, Argemiro. 10 de la mañana ese parte médico, estaremos pendientes. En otras informaciones y terribles, esclavitud en pleno siglo XXI. Mucha atención, porque la Corte Constitucional ordenó al Gobierno Nacional emprender una campaña para evitar la trata de personas. Esto luego de que se conociera el aberrante caso de una menor que fue esclava de una familia en el Tolima durante muchos años. La Corte Constitucional evidenció un grave caso de esclavitud, una menor campesina que fue usada para oficios domésticos y abusada sexualmente por una familia en Anzoátegui, Tolima, tal como lo constató la Defensoría del Pueblo que vigiló el caso. Porque esta es una persona que desde la edad de 6 años fue
retenida y sometida a malos tratos. Con este contrato, la menor pasó de una familia a otra. La Defensoría resaltó que por todo esto, el pasado de la menor debe ser reconstruido tal como lo ordena la Corte. Ella desconoce su pasado, desconoce pues, el entorno familiar, sus orígenes, conoce varios temas de esos que hacen parte del desarrollo de cualquier ser humano, ¿no? La Corte le ordenó al Ministerio del Interior emprender una campaña nacional para evitar la trata de personas en zonas rurales. El Tribunal Superior de Bogotá negó la libertad al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, investigado por el escándalo de agroingreso seguro. En la audiencia, el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, pidió que le concedieran regresar a la libertad, jurando que no obstruiría la justicia y que no presionaría testigos para que cambiaran su versión dentro del juicio que le adelanta la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de agroingreso seguro, también invocando a su familia. Porque a mí me tienen debilitado, alejado de mi familia, de mis hijos, son chiquitos, una tiene 4 años, el otro va para 2, alejado de mi esposa, sin poder trabajar por mi familia. Pero el magistrado Hermes Darío Lara negó la libertad a Arias, dando credibilidad a los testimonios de varios exfuncionarios del Ministerio de Agricultura, quienes le contaron a la Fiscalía de múltiples reuniones con la participación del exministro una vez estalló el escándalo, en las que habría buscado una versión unificada de los hechos para entregar a las autoridades. Para alterar la información que se debía suministrar en relación con los procedimientos y trámites del citado programa. El exministro de Agricultura permanecerá detenido mientras se desarrolla el juicio en su contra y se determina si es condenado o absuelto por la Corte Suprema de Justicia. 6:37 de la mañana y mucha atención a esta historia. En Villeta, Cundinamarca, un hombre asesinó a un adiestrador de caballos y luego se presentó a las autoridades, pero no lo capturaron. Esta es la historia. Este es Julio Quiroga, un hombre de 35 años que se dedicaba en Villeta, Cundinamarca, a adiestrar caballos de paso fino colombiano. Aquí aparece registrado en un video con lo que más le gustaba hacer. Y estas fueron sus últimas imágenes como chalán en una exposición equina. A los pocos días un vecino acabó con su vida en medio de una discusión. Cogiendo el muchacho Cristian el palo y se trasladó de allá acá y le dio el palazo a mi hermano en la cabeza. El asesinato del caballista causó gran consternación en esta población, pero algo insólito tiene más asombrados a los habitantes. El hombre que asesinó a Quiroga se entregó a las autoridades hace unos días y confesó su crimen, pero no fue capturado y quedó libre. La persona lo mató. Se presentó y dijo, no, yo lo maté, pero no está detenido. Él vino, se presentó y nuevamente normal para la casa como si no hubiera matado a nadie, como si no hubiera matado a cualquier animalito por ahí. ¿Cómo les va? Caracol Noticias buscó al joven homicida y pudimos confirmar que no se encuentra en su vivienda. Su familia dijo que estaba libre porque actuó en defensa propia, conclusión que aún no ha tomado la justicia. Pero ¿por qué no fue detenido cuando se entregó y confesó el delito? El director de la Fiscalía Seccional de Cundinamarca, Álvaro Escobar, tiene su explicación. No solamente con el decir de una persona el cual se implica frente a la comisión de una conducta punible es suficiente para llevarlo a un juez de garantías. Lo cierto es que la respuesta no es muy clara para la gente de Villeta, que aún pide justicia. Julián Ríos, Noticias Caracol. La Fiscalía anunció que vinculará a 150 personas en una nueva fase de la investigación dentro del millonario desfalco a la DIAN. El vicefiscal Jorge Fernando Perdomo reveló que las indagaciones se extenderán a Barranquilla, Cúcuta, Santa Marta, Ibagué, Manizales y Pereira. Las investigaciones van tras la recuperación de bienes que fueron adquiridos en el exterior con los recursos defraudados a la DIAN. En virtud de este escándalo, la DIAN efectuó devoluciones del IVA por una suma de 112.000 millones de pesos por concepto de exportaciones ficticias. Me atrevería a decirles que sin duda en los próximos meses vamos a tener por lo menos 150 personas vinculadas en estos procesos en otras ciudades. Las autoridades capturaron en Medellín a Pablo Sebastián Leder. Él es el sobrino del reconocido narcotraficante Carlos Leder, extraditado a los Estados Unidos en 1987, el primero que extraditaron. El hombre
Tiene 30 años, el sobrino, y fue capturado con 3 personas más de su organización, que según las autoridades estaba al servicio de la oficina de Envigado. Además, Leder está acusado de liderar una banda que enviaba cocaína a Centroamérica y Estados Unidos. Este es el segundo gran golpe a las bandas criminales y al narcotráfico registrado en Medellín desde la puesta en marcha de las nuevas estrategias de seguridad para la capital antioqueña. 6:40 minutos de la mañana en Corabastos, principal centro de acopio de alimentos de la capital, bueno, y del país. Hay molestia de los comerciantes por las declaraciones del alcalde Gustavo Petro tras la captura de alias El Papero. Karen Acero está allí y nos cuenta qué dicen los comerciantes. ¿Por qué están tan bravos los comerciantes? Karen, buenos días. Juan Diego, muy buenos días. Los comerciantes de Corabastos rechazaron las declaraciones del alcalde Gustavo Petro, que relacionó esta central de abastos con mafias organizadas. Ellos aseguran que esta estigmatización está perjudicando a más de 55.000 familias que derivan su sustento de esta central y dicen que la mayoría de personas que trabajan aquí son honestas. El gerente de la central de Corabastos, Mauricio Parra, afirmó que si el alcalde Gustavo Petro tiene información de la presencia de mafias en la central mayorista, debe ponerlo en conocimiento de las autoridades. Si uno tiene pruebas de temas concretos, pues debe ir rápidamente a la fiscalía a informarlas, porque no informarlas también está como cometiendo un delito, ¿no? Los comerciantes manifestaron que aunque puede haber hechos aislados de delincuencia, la mayoría de los trabajadores de la central son personas honestas. Empleos, estamos hablando de alrededor de unos 30.000 empleos directos y unas 55.000 familias dependen de Corabastos. A su turno, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, aseguró que se debe recordar que quien tuvo la intención de tomarse Corabastos fue el M-19, movimiento al que perteneció Gustavo Petro. No es cierto, señor alcalde, que yo haya promovido las mafias. Me preocupa que no hayan podido superar el hecho que no se hayan podido tomar a Corabastos como hubieran querido algunos de los amigos de la alcaldía. Los comerciantes señalaron que trabajan de manera conjunta con la policía para combatir cualquier conducta ilícita. Bueno, y precisamente en las últimas horas la policía capturó en Bogotá a Marco Antonio Gil, alias El Papero, quien se habría enriquecido con dineros del narcotráfico. Esta persona es conocida aquí en Corabastos hace más de 30 años y esta es su historia. Marco Antonio Gil fue detenido en plena calle 26 de Bogotá. El sábado el director de la policía lo presentó como reconocido narcotraficante y hace unas horas el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, habló sobre las mafias que según él actúan en Corabastos. Desde el 98 vengo pidiendo una articulación coherente del Estado para ejercer una política coherente que impida que el narcotráfico se tome la central. Sin embargo, el gerente de Corabastos, Mauricio Parra, le exigió respeto al alcalde y le pidió que de tener pruebas de mafias en la central de alimentos, la reporte la fiscalía. A uno simplemente le queda es ir a denunciar, a colocarlas y a denunciar. Estuvimos en Corabastos. En los registros Gil aparece como accionista y como arrendatario de locales que hoy funcionan normalmente. El comercio de la papa es el negocio del señor Gil. Tiene 3 locales aquí en Corabastos y los empleados que lo conocen de hace más de 30 años aseguran que es inocente. De comprar 10 o 2 o 3 o 4 días de papa, venir y venderlos, ¿eso se llama narcotráfico? De este hombre, que hoy está tras las rejas, también se dice que es socio de Grandes Construcciones en Bogotá, dueño de una empresa de exportación de flores en Cajicá y una agencia de viajes, lo mismo que de varios lotes. Y mientras esta polémica continúa, les mostramos cómo se mueve Corabastos a esta hora y nos despedimos con datos generales de esta central de abastos. Mire, aquí diariamente se mueven cerca de 12.000 toneladas de alimentos, hay más de 6.500 comerciantes, entran 11.000 carros y circulan diariamente 180.000 personas. Por el momento esta es la información. Karen Acero, Noticias Caracol. 6:44 minutos de la mañana y hoy es un día clave para la valorización en Bogotá. El alcalde Gustavo Petro y los voceros de las bancadas en el Consejo se van a reunir para tratar de solucionar qué hacer con este polémico cobro. El alcalde ya dijo que solo convocaría sesiones extras en el Consejo si se tumba el actual acuerdo sobre valorización y esto ha causado mucha molestia entre los concejales. En su cuenta de Twitter, el alcalde Petro trinó: si Consejo está dispuesto a hablar sobre la propuesta de la alcaldía de derogar la valorización, no hay problema en convocar extraordinarias. Sobre la idea, Ricardo Bonilla, secretario de Hacienda, agregó: deroguemos 180, financiamos esas obras con cupo de endeudamiento y solo pagamos al cobro de valorización cuando las obras estén hechas. Algunos concejales opinaron sobre la idea de Petro. Preocupa que el gobierno siga metiéndose autogoles, que siga
fracasando la relación de consejo y alcalde, donde el único que pierde es la ciudadanía. Esto es un nuevo embeleco. La capital de Colombia no se puede manejar a punta de caprichos, por Dios. Mientras continúa el enfrentamiento entre Petro y el Consejo, la gente no deja de protestar. Y estos son cobros de manera excesiva, sin tener en cuenta que nos llegaron los impuestos prediales. En medio de la situación, Diego Ardila, Contralor de Bogotá, advirtió que el actual cobro de valorización tiene inconsistencias. Alguna parte de predios ubicados en los estratos 5 y 6 y también predios industriales fueron excluidos sin razonamiento técnico alguno del cobro de esta valorización. Fueron distribuidos entonces en los estratos 1, 2, 3 y 4. A 25 días de vencerse el plazo para citar a sesiones extras en el Consejo, todavía no hay una solución de fondo que alivie el bolsillo de los ciudadanos por el aporte de la valorización. A las 6:45, en 60 segundos, les presentamos lo que será noticia en vivo en los próximos minutos desde distintas regiones del país. Desde Cali, Eduardo Manzano nos hablará del crimen de un capitán de la policía en el sur de la ciudad. El oficial se movilizaba en su vehículo con su esposa cuando fue alcanzado por 2 sicarios que le dispararon en varias ocasiones. También, atención, tenemos un informe especial sobre la violencia en la Sultana del Valle. Este video que muestra a varias estudiantes de 3 colegios de Bucaramanga en una riña tiene alarmadas a las autoridades escolares que analizan las imágenes para anunciar las sanciones. También hacen un llamado a los padres de familia para que no descuiden a sus hijos. Óscar Gerardo Hernández nos va a entregar un reporte en algunos minutos. Y nuestro ojo de la noche en Barranquilla acompañó a efectivos de la policía que durante la madrugada realizaron rigurosas inspecciones al Estadio Metropolitano para brindar seguridad antes, durante y después del encuentro mañana entre la Selección Colombia y el equipo de Bolivia. Gol Caracol. Empezaron los controles a los vehículos de servicio público en la terminal de transportes de Bogotá. Con esta medida se busca evitar accidentes durante la Semana Santa, época en que aumenta el flujo de viajeros. Entre tanto, el director de la DIAN propuso estudiar la posibilidad de aumentar los impuestos a los carros viejos, modelos viejos, por su alto nivel de contaminación. 6:47 minutos de la mañana. Vamos ahora en directo a la terminal de transporte aquí en Bogotá, donde a esta hora se adelanta una jornada para revisar los vehículos que van a transportar a los viajeros durante la Semana Santa, que para muchos comienza ya mañana. Juanita Gómez está allá. Juanita, ¿en qué consisten estos controles? Buenos días. Hola Vanessa, buenos días. Pues los controles consisten en 2 puntos principales. Primero, revisar los vehículos, hacerles la debida revisión técnico-mecánica, específicamente en el sistema de frenos y que no tengan una fuga en los fluidos. Y de otro lado, en los conductores de estos vehículos se están haciendo pruebas sensométricas y también para determinar que los conductores pues estén en condiciones aptas. Estos operativos se van a realizar desde hoy hasta el próximo 31 de marzo, cuando finaliza Semana Santa, y precisamente me acompaña el general Carlos Mena, él es el director de Tránsito y Transporte de Policía Nacional. Cuénteme cómo van a funcionar estos operativos a lo largo de todo el país. Buenos días. Dando continuidad ya a nuestro plan integral de seguridad y movilidad para Semana Santa, estamos desde todas las terminales de transporte del país, realizando una revisión técnico-mecánica a los buses intermunicipales. Una revisión técnico-mecánica que consiste en la revisión del sistema de frenos, de suspensión, el sistema eléctrico, el sistema de fluidos y todo lo que tenga que ver con la seguridad del vehículo, el estado de las llantas, pero adicionalmente a eso unas pruebas psicosensométricas, es decir, que el conductor esté en capacidad para conducir este tipo de vehículos, y además la prueba de alcoholemia. Muchísimas gracias. Veamos ahora de qué se trata este ambicioso plan de seguridad para Semana Santa. Funcionarios del Ministerio de Transporte, la Policía de Tránsito, Invías, la ANI y la Superintendencia de Transporte tendrán especial vigilancia de los viajeros las 24 horas del día desde este punto de mando unificado en víspera de la Semana Mayor. Estamos monitoreando 243 cuadrantes viales del país y que también están interconectados con diferentes ciudades del país. Son 27 cámaras las que estarán vigilando en tiempo real las carreteras del país para atender cualquier emergencia que se presente durante Semana Santa.
no solamente a la temporada de Semana Santa, sino para atender en cualquier momento. La Superintendencia de Transporte anunció operativos en los 45 puntos críticos de mayor accidentalidad del país. Vamos a hacer presencia en 19 ciudades frente a los terminales de transporte, vamos a hacer operativos encubiertos en 10 rutas nacionales, vamos a realizar en 13 ciudades operativos en terminales aéreas. Estas cámaras ayudarán a identificar a los conductores que infrinjan las normas de tránsito y llamando al numeral 767 opción 3, usted podrá denunciar cualquier anormalidad en las vías. Serán 20.000 policías los que estarán brindando seguridad a lo largo de todos los corredores, los principales corredores del país y en todas las terminales de transporte. Si usted tiene alguna denuncia o necesita asistencia en la vía, puede comunicarse al numeral 767 o en la cuenta en Twitter @tránsitopolicía. Numeral 767. Buen dato ese. Muchas gracias a Juanita Gómez desde la Terminal de Transportes de Bogotá. Y la crisis carcelaria se agudiza cada día. La Personería de Cali hizo una nueva denuncia sobre el hacinamiento y el mal estado de la estructura física de la cárcel de Villahermosa. Según el Ministerio Público, la situación es tan grave que el edificio podría colapsar. Los problemas de estructura en techos, paredes, sistema eléctrico y baños, además de humedad al interior de la cárcel Villahermosa de Cali, quedaron evidenciados luego de una visita técnica hecha al centro penitenciario por funcionarios de la Personería Municipal. Según Andrés Santamaría, titular del Ministerio Público en Cali, las fallas físicas del centro son tan complejas que el lugar puede colapsar. Una estructura que data desde el año 1958, que nunca ha tenido reforzamiento estructural. La cárcel está conformada por 9 bloques de 4 pisos cada uno. Tiene una capacidad para 1.100 internos, pero actualmente hay 5.830, cifra que aumenta el peligro para la población, de acuerdo con el informe. Y el promedio de entrada de internos de 30 a 50 diarios. Es decir, que en otros meses ya no vamos a tener 5.800, sino que vamos a tener 7.000 o 8.000 internos. Familiares de los reclusos que visitan a sus seres queridos confirman la situación que se vive adentro del complejo carcelario. Ellos acá tienen unas unidades deportivas que están muy acabadas, que ellos precisamente no la utilizan por lo acabadas que están. Tras de que allá adentro hay muchos y entran muchas mujeres. Aquí entran más de 3.000 mujeres de visita. Noticias Caracol intentó conocer una respuesta sobre el tema por parte de las directivas del centro penitenciario y del IMPEC, pero no fue posible obtenerla. Bueno, precisamente nuestro director Luis Carlos Vélez entrevistó al director del IMPEC, el general Gustavo Adolfo Ricaurte, sobre la crisis carcelaria en el país, y esta es una parte de la entrevista para el programa 724. Con Bellavista cerrada, con las cárceles en hacinamiento, con problemas de salubridad dentro de las cárceles, cada vez más condenados para que lleguen a la cárcel, ¿cuál es la salida acá? Esta dirección lo que está haciendo es una súplica. ¿Por qué la súplica mía? Porque tengo varios internos al interior de las cárceles que podrían tener una domiciliaria, que podrían tener una libertad condicional, que podrían tener un dispositivo electrónico y tengo un buen número, tal vez unos 1.700 que tienen derecho a la libertad porque han cumplido la pena. O sea, lo que decimos es que realmente podamos, obviamente, cumplir la ley. Yo no puedo desconocer el trabajo de los jueces. Es que en 2 años hemos hecho más de 40.000 peticiones a los jueces y me han colaborado. Digamos que nos faltan unas 7.000 órdenes de libertad, que falta un requisito administrativo, alguna cosa, y yo pienso que también es culpa nuestra. Pero nadie se imagina que al año salen de las cárceles 37.000, 38.000 de las cárceles en libertad por varios procedimientos que tiene la ley, pero también nos entran 15.000 al año. Es que están entrando casi 3.500 presos mensuales a las cárceles, se nos están quedando casi 2.000. Es decir, que hay que construir una cárcel cada mes y una cárcel vale un poco de plata. En medio del dolor, hoy serán sepultados en Sogamoso, Boyacá, la madre y sus 2 hijos que murieron ahogados al ser arrastrados por la corriente de un canal de agua lluvias. En medio del aguacero, la familia se detuvo a escampar en este sector junto a un canal de aguas lluvias. Testigos relataron que la tragedia comenzó cuando el niño de 6 años, Arley Gutiérrez, cayó a la corriente. El niñito se resbaló y la mamá al cogerlo y otro señor que estaba ahí pues intentó también cogerla, pero no, la creciente era muy fuerte
y se lo llevó. Además del niño, las aguas arrastraron a Carmen Alvarado, de 35 años, y a otro de sus hijos, José Miguel Gutiérrez, de 8 meses. Pese a la angustiosa búsqueda, sus cuerpos fueron hallados sin vida a pocos metros del lugar. Y empezamos a levantar las tapas de allá, pero no, nada. Pues había como una rejita ahí fue donde quedaron trancados, pero no nos imaginamos que iban a quedar ahí. José Albeiro Gutiérrez, un humilde agricultor de Sogamoso, llegó presuroso al sitio, pero lo único que pudo hacer fue reconocer los cuerpos de sus hijos y de su esposa. Yo estaba trabajando, me llamó ella, que había una señora muerta, pero inmediatamente me vine rápido donde estaba. Ya cuando llegué, ya me dijeron que era ella, ya vine y encontré las pertenencias de ella. Habitantes de Sogamoso dicen que a diario que se han ido a esas zanjas, entonces me imagino que habrá alguna solución para eso. El alcalde Miguel Ángel García dijo que este es un problema heredado, pero que ya se hacen estudios para colocar rejillas. Y ya evaluaremos el tema de dónde, en qué sitios específicos deberíamos llevar una rejilla. Las exequias de las víctimas del invierno se realizarán este viernes. Y el invierno sigue provocando estragos a su paso por el país. Hasta el momento deja 922 familias damnificadas por la destrucción de sus viviendas y sus cosas, mientras otras 1.112 casas están averiadas. Así lo reveló la Dirección Nacional de Gestión de Riesgo. Este es el panorama de la situación aquí en Noticias Caracol. En medio de toneladas de escombros permanecen habitantes de Santa María, Huila, donde una avalancha arrasó 14 puentes vehiculares y peatonales, 3 escuelas, 10 viviendas y varios carros como este, que aunque quedó destruido, le salvó la vida a toda una familia. Quedó doblado hacia el interior de la vivienda, lo corrió una buena parte del salón, pero lo repito, él fue el que nos salvó la vida. Habitantes de 26 veredas quedaron aislados del casco urbano de Santa María. Rescatistas buscan a lo largo del canal Salitre en Bogotá a Emilce Flores, de 29 años, quien fue arrastrada por la corriente de una alcantarilla donde buscaba objetos de valor. Estando en este punto nos dicen que aproximadamente 1 kilómetro adelante hay una esclusa de verificación y un tanque de sedimentación. De pronto el cuerpo puede llegar allá. Daños en 20 viviendas, en bienes domésticos y cultivos dejó un vendaval acompañado de lluvias que se presentó en el corregimiento del Criollo, en Pitalito, Huila. Las pérdidas fueron calculadas en más de 30 millones de pesos. 17 viviendas fueron evacuadas en el barrio Aranjuez, nororiente de Medellín, donde filtraciones de agua de una quebrada formaron un gigantesco cráter. Aunque ya se realizan trabajos para canalizar las aguas, los habitantes temen que el invierno agrave la problemática. Hoy 21 de marzo se cumplen ya 6 días de haber sido cerrada la vía entre Medellín y Bogotá, que es una de las más importantes del país por su alto tráfico vehicular. Y a pesar del trabajo continuo de 30 operarios, 7 máquinas y 35 volquetas, los ingenieros estiman que solo hasta el próximo lunes se podría abrir un paso provisional para dejar pasar los vehículos que están ahí represados. Los derrumbes presentados en el municipio de San Luis arrojaron unos 35.000 metros cúbicos de tierra sobre la calzada, de los cuales se han removido cerca de 5.000 apenas. Los conductores que viajen entre Medellín y Bogotá deberán tomar la vía por Manizales para no quedar incomunicados hasta Honda y luego Bogotá. Y en Florencia, Caquetá, más de 150.000 habitantes estarán sin agua potable durante 3 días. El corte fue causado por un daño en la tubería que surte de líquido al municipio. Según María Magdalena Díaz, gerente de la empresa de servicios públicos contratistas de Invías, que realizan trabajos de reparación de la vía, afectaron la tubería. La empresa ya anunció un plan de contingencia para abastecer de agua a hospitales, clínicas y también a las cárceles. Florencia es la segunda capital del departamento después de Yopal que no tiene hoy en día agua potable y uno de los departamentos más ricos del país además.